Si de contar buenas historias que mantienen al lector al filo de la próxima página se trata, la literatura noir que se está haciendo en Estados Unidos tiene mucho que aportar. Pero si ya no se trata solo de detectives y criminales, ¿con qué recursos literarios y sobre qué están escribiendo ahora Joyce Carol Oates, Don Winslow, Michael Connelly, George Pelecanos y Craig Bergman, entre otros? Todas las maneras que hay en Estados Unidos ahora de contar el crimen, ¿sí? De las estrategias más literarias a las más populares, pasando por las más poéticas, las más intelectuales. Yo trataba de leerlo muy literal y era completamente enigmático, ¿no? Porque además el tipo de metáforas que ella usa son muy particulares, ¿no? Por ejemplo, el mar tenía un color de cobalto y era como una metástasis cancerosa, cosas así que en mi primera lectura era una cosa casi de ciencia ficción muy extraña, ¿no? Lo que creo que resultó más inesperado en el texto para mí fue que a pesar de que las referencias a Poe son las que son y de que tiene todo que ver con él y con la sociedad en la que vivió, ¿no? Bueno, lo que queda hasta hoy de esa sociedad en la que vivió, pues en el fondo sigue siendo un relato muy negro. O sea, no es un relato enigma como aquellos que hacía Poe, ¿no? Como La carta robada o como Los crímenes de la calle Morgue, sino que es más bien un relato muy de la narrativa policial que tenemos pues desde el siglo XX, ¿no? De alguna manera el bajo mundo, las bajas pasiones humanas, los engaños, las traiciones, vaya, hasta la típica figura de la mujer fatal. Porque tenemos autores como Joyce Carol Oates, que es una perpetua candidata al premio Nobel, o Jonathan Safran Foer, con una gran escritura literaria. Lo mejor que nos encontramos es, por un lado, la creación de tramas muy interesantes, muy enérgicas, muy atrayentes, ¿no? Estos son cuentos en los que sí pasa algo, en los que pasa mucho. Siguen creándose sagas protagonizadas por un mismo detective o un mismo héroe. Tenemos a Jack Reacher, tenemos a Charlie Bill Parker, el detective del otro Connolly. Sí. Y por otro lado tenemos autores como, insisto, como la muy apreciada y muy querida Joyce Carol Oates, que tiene la capacidad de descubrir zonas oscuras de la sociedad norteamericana y contarlas no con recursos propios de la narrativa policíaca convencional. Nunca usa detectives, o rara vez usa un detective convencional, pero usa a alguien que está intuyendo que hay algo extraño e inquietante en la casa que está construyendo, en el jardín, sí, o en la vida del vecino que ve todos los días por la mañana y que un día desaparece. Ya es tradición que el cine policíaco tome inspiración de la literatura. Ahora también las series de televisión, esas que nos vuelven adictos a sus personajes y giros dramáticos, ¿están tomando sus historias también de la literatura noir? O más bien, como dijo el escritor galés Irving Welsh, ¿la han superado? Por otra parte, ¿será el cuento, y precisamente el cuento policíaco, el género con más vitalidad en el panorama literario actual en los Estados Unidos? Una de las grandes series del año pasado que va a volver pronto es True Detective, ¿no? Que está basada en el trabajo de un autor policial, Nick Pizzolatto, que es excelente, ¿no? Y que además, pues muy curioso, muy sincrónicamente, tiene como estos elementos siniestros, un poco macabros, sobrenaturales o casi sobrenaturales, que la emparentan, pues bueno, con series clásicas como Twin Peaks de David Lynch, que justamente ahora está a punto de regresar. O para un episodio de CSI o una cosa así, sí, por supuesto, son historias, o por lo menos esta, muy vívida, muy llena de fuerza, de energía, de imágenes visuales muy poderosas. Estamos, como parecería, en un momento en el cual importa mucho como esa mirada pues del mundo criminal, del mundo oscuro, de la sordidez que se oculta detrás de la apariencia de la cotidianidad, sí, que bueno, también es parte de otras series como, bueno, desde Los Soprano hasta Breaking Bad, ¿no?
todas ellas tenían que ver con eso y tenían que ver de diferentes formas con el mundo del crimen. Con frecuencia aceptamos en América Latina, y sobre todo en los últimos años, cosas muy endebles como cuentos. Nos han dado cuentos muy regulares, a veces muy tibios, a veces cuentos que no son cuentos, sino fragmentos de novela o crónicas que pasan por cuento, y el lector se siente decepcionado porque los lectores de cuento esperan algo con un gran arranque, un desarrollo subyugante que no puedes dejar de leer en ningún momento, y un final desconcertante, algo que te sorprende en el último minuto. Me parece que el cuento tiene que ser una prosa sumamente vertical, que estalla como un cohete que se lanza al aire y te sorprende, no sabes qué va a ocurrir en la última línea, en el último párrafo. Pero yo creo que Denis Lehane o Nick Pizzolatto o varios de los grandes de esta antología no le deben nada a ninguno de estos figurones tampoco. Creo que son grandes narradores que también están diciendo algo incluso sobre su propia sociedad, nada más que de otro modo y sin olvidarse de contar. Hay una tendencia, una escuela en Estados Unidos ahorita de estos relatos en los que no pasa nada, ¿no? El personaje que se sienta e introspecta y piensa y se para y se va y dices, ok, qué bonito entraste en la mente del personaje, pero hay lectores, yo incluida, que todavía somos fans de las historias, que pasen cosas, que haya una acción que te sorprenda, el cuento que te sacuda, que te mueva. Y por lo menos en este que me tocó a mí traducir y por lo que comenté con otras de las personas que tradujeron de sus impresiones de sus cuentos, sí hay mucho de esto en la antología y eso es muy grato. Yo creo que tenemos literatura negra para buen rato.